En primera plana, Carlos Herranz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Brasil, epicentro mundial de la pandemia. Para ello me acompañan ya en este estudio tres invitados a quien les presento. Sabine Grandadam es periodista independiente especializada en Latinoamérica. Bienvenida, Sabine. Gracias, bienvenido. Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio para América Latina y el Caribe del Instituto de Ciencias Sociales de aquí de París. Bienvenido, señor Estrada. Hola Carlos, un gusto estar contigo. Cristian Capuchinho, compañera periodista de la redacción brasileña de RFI. Bienvenida, Cristian. Hola Carlos, muy bien. Brasil, epicentro de la pandemia y la controvertida gestión del presidente Bolsonaro hoy en Primera Plana. Brasil superó ya hace días esa barrera de 4.000 muertos diarios relacionada con el coronavirus. A los desafíos sanitarios agravados por nuevas cepas del virus se añade una gran crisis política por la cuestionada gestión del gobierno de Bolsonaro. Las instituciones brasileñas, como el Senado, ya han dado el primer paso para investigar al presidente por la responsabilidad que pueda tener en toda esta crisis. Bolsonaro, que por cierto sigue negando la gravedad de la pandemia, dice que los medios exageran, mientras que cada vez más países, como el caso de Francia, suspenden sus vuelos con Brasil por miedo a esa temida cepa brasileña del virus. Repasamos algunas portadas que nos deja la prensa. Folha de Sao Paulo. El Senado va a investigar la gestión de Jair Bolsonaro. El Correio Brasilense, corrígeme si me equivoco, Cristian, aporta en esta otra portada un dato estremecedor. Varias ciudades de Brasil que tienen ya más muertes que nacimientos en lo que va de mes de abril. La versión brasileña del diario español El País titulaba hace unos días récord de muertes con 4.195 en un solo día, que vaticinan un mes de abril trágico en Brasil. Saben, sin pretender editorializar e intentando que la pregunta no sea retórica, ¿cómo hemos llegado a este punto de 4.000 muertos diarios en Brasil y que el presidente Bolsonaro siga con ese discurso de que los medios estamos exagerando la pandemia? 4.000 muertos diarios. 4.000 muertos diarios y 37% de las personas que mueren en el mundo del COVID son brasileños. Pues para contestar, yo opino que, como muchos, que eso resulta de una estrategia del gobierno brasileño y que no es incompetencia, negligencia, sino una estrategia calculada de diseminar la pandemia, el contagio, para llegar a una inmunización colectiva. Uh-huh. Es decir, no habría negligencia. Podemos hablarlo después, si quieres. Sí, Cristian, me gustaría, cuéntenos cómo es la situación ahora mismo en los hospitales brasileños y cuáles son ahora mismo los focos más críticos. Bueno, los hospitales están abarrotados, tenemos problemas en muchos estados, pero sobre todo en el sudeste de Brasil. Y ahí está la más grande parte de la población brasileña, lo que promete un abril trágico con 100.000 muertes. Tenemos falta de insumos, de medicamentos para sedación, intubación, encima de la falta de vacunas. Gaspar, ¿los votantes de Bolsonaro se adhieren a ese mensaje del presidente o hay al menos crítica con ello, con ese mensaje de que los medios están exagerando? ¿Hay una adhesión a ese mensaje? Bueno, a mí me parece que el punto relevante es que la base electoral de Bolsonaro sigue estando bastante firme, a pesar de todos estos números que son realmente escalofriantes. Y hoy, según las encuestas, entre 25 y 30% de los brasileños siguen aprobando la gestión de Bolsonaro. En particular es un electorado que está dividido en dos. Por un lado hay un electorado de una población mayoritariamente humilde, de confesión evangélica. También hay muchos policías, miembros de policías militares en los estados, y por otro lado también el gran empresariado, es decir, las élites están divididas, siguen respaldando a Bolsonaro, aunque hay cada vez más una cierta
toma de distancia con relación a las medidas implementadas por el gobierno Bolsonaro. Está claro que con la degradación de la economía por un lado y por otro lado la agravación de la pandemia, pues no es seguro que esta base electoral de Bolsonaro se mantenga en estos niveles de aquí a la elección presidencial del 2022. El Senado ha anunciado una comisión para investigar las responsabilidades de Bolsonaro en toda esta crisis. Les pregunto, Sabino, Cristian, quien quiera responderme, ¿qué puede salir de esta investigación y hasta dónde puede llegar? Bueno, lo que se espera es que se muestren todos los problemas en el Ministerio de la Salud, en el Ministerio de la Salud. Tuvimos 4 ministros de la Salud mientras la pandemia. Eso es más que los ministros de todo el gobierno Dilma con casi 6 años. Y ahí no tuvo compras de vacunas, no tuvo compras de insumos, ni de oxígeno en el peor momento de Manaus, por ejemplo. Entonces, espérase que salgan los responsables del gobierno federal por la situación que tenemos ahora. Si eso va a empezar un proceso de impeachment o algo así, ya no se sabe. No se sabe, pero sin embargo, este proceso va a poder hacer resaltar también las responsabilidades del presidente mismo, no solamente de sus ministros de la salud, de los cuales el último, el Pazuello, que es un general, reconocía él mismo que no entendía nada de salud pública, ni de medidas sanitarias, ni nada. Entonces, este proceso va a poner palabras, colocar palabras de los hechos, de las decisiones del gobierno que fueron no solamente erróneas, sino quizás estratégicamente pensadas para no contener la pandemia. Dicen los expertos que mientras el virus siga circulando a esta velocidad en Brasil, podrían surgir otras cepas como la tan contagiosa P1. Esta circunstancia y la presión internacional, cada vez más países aquí en Europa, como por ejemplo Francia, que suspenden los vuelos, ¿no añaden más presión cada vez sobre las autoridades brasileñas? Bueno, o sea, por un lado, claramente el gobierno de Bolsonaro es un gobierno aislado en el plano internacional. El gobierno de Bolsonaro está pagando el costo de la opción que tomó desde el inicio de su mandato en 2019, que fue un alineamiento unilateral sobre, en función a Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump. Ahora con el gobierno Biden, claramente esta apuesta es una apuesta fallida. Y también vemos cambios. Ese aislamiento parece que ahora intenta hacerlo menos con la dimisión de Araujo, del ex canciller brasileño. Ahí se ve por una posición, digamos, más pragmática o intentar ciertos movimientos. El problema es que hay una contradicción, porque por un lado, efectivamente, Araújo salió de la Cancillería a raíz de una presión muy fuerte de estos sectores internacionales, pero también una presión interna, en particular del Senado brasileño. Sin embargo, a pesar de que hay un nuevo canciller en Brasil con un discurso más pragmático, más abierto al diálogo, lo que le interesa a Estados Unidos y lo que le interesa a Biden y a la comunidad internacional es ver resultados en el tema de la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la deforestación en la Amazonía. Y eso no está llevándose a cabo, porque el discurso de Bolsonaro el día de hoy es decir, de aquí a 2030 Brasil dejará de producir la tala de bosques, es decir, se pondrá punto final a la tala ilegal. El problema es que no tenemos que pensar en 2030. Brasil tiene que tomar acciones hoy para combatir el cambio climático. Y eso Bolsonaro no está dispuesto a hacerlo porque es su base electoral que no quiere. Y porque ni siquiera cree. Ni siquiera cree. Entonces, desde ese punto de vista, está claro que hay una contradicción que va a quedar cada vez más clara y que va a poner en dificultades a Bolsonaro. Cristian. Hay una presión internacional, pero a lo tocante de las cepas, hay que decir que para controlar teníamos que hacer un lockdown ahora. Pero para eso los alcaldes tienen que tomar la decisión, pero un soporte económico del gobierno federal es necesario para que la gente no sea empujada a las calles por la necesidad.
En ese momento, el gobierno Bolsonaro no lo hace. Hay una pequeña ayuda, algo como $50 por familia, mucho menos de lo que hubo en 2020. Entonces, mientras no hace algo por la economía, por las ayudas a la gente, no se hace nada por el lockdown. Y solo la presión no puede cambiar lo que la gente hace en cada ciudad. Sabine. Y no solamente las ayudas económicas a la población brasileña, sino que Bolsonaro retuvo las ayudas económicas a los estados que debía al sistema sanitario. Las retuvo, se negó a comprar vacunas, se negó a mandar los insumos, equipamientos y los presupuestos para la sanidad a los estados. Y bueno, son acciones repetidas de rechazo a todo tipo de acción para contener el contagio. Y a todo esto el ritmo de vacunación es lento, poco más del 10% tiene ya la primera dosis y además un efecto un poco raro, Cristian. Hay gente que no ha acudido a por la segunda dosis, según relata la prensa del país. No sé a qué se debe esta circunstancia, quizá la desinformación, ¿no? También. Sí, pero también hay muchas cosas ahí, tal vez algo de la coordinación, porque en un gobierno u otro siempre fue el ministerio que hizo el Plan Nacional de Inmunización. Entonces sabíamos quién iba a ser vacunado cuándo, en todo el país igual. Y ahora no se sabe. Cada alcalde decide quién va a vacunar. Entonces en una ciudad sabes que los psicólogos han sido considerados como gente de la sanidad, son prioritarios. En la otra son los educadores. En la otra son la gente de mayor de 60 años. En la otra de 80. Entonces hay un problema de información que no sabes cuándo puede tomar la vacuna en tu ciudad. Vemos problema de desinformación, Gaspar, y una gestión de la pandemia absolutamente kafkiana. Totalmente kafkiana, creo que es la palabra, y que va a tener consecuencias durables y pues muy graves para el futuro del país. El hecho que, como lo mencionabas, haya hoy en día en Brasil más muertos que nacimientos, pues dice mucho sobre el estado de Brasil, y esperemos que los gobiernos locales intenten pues salvar lo que es posible, porque claramente estamos ante una situación de caos. También es una catástrofe frente al sistema de salud brasileño, que era uno de los mejores del mundo, muy bien organizado, muy eficiente, y ahora que se ve destrozado por todas las contradicciones y acciones contrarias del gobierno federal en contra del Ministerio de la Salud y del sistema. Y como mencionaba, todo está desorganizado por tantos actos contrarios que se oponen a que se haga una acción coordinada de vacunación, por ejemplo. Bueno, y con todo este escenario vamos a plantearnos en unos instantes, a la vuelta de pausa, cómo quedan las cosas de cara al futuro político del país, a 2022. Se va en unos instantes en Primera Plana. Todas las semanas tenemos una cita para hablar de mujeres. En Ellas Hoy hablamos de nuestra diversidad, nuestros logros y nuestras luchas constantes. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Pedagogía. Ellas Hoy, en France 24 y France24.com. France24.com está disponible en 4 idiomas. Artículos, reportajes, noticias internacionales continuamente. Todas nuestras emisiones para ver de nuevo. Y el canal en directo 24 horas los 7 días. Intuitivo, rápido y en 4 lenguas. France24.com. Liberté, égalité, actualité. Continuamos en Primera Plana. Esta semana ponemos el foco en Brasil, epicentro mundial de la pandemia. Lo hacemos con la periodista Sabine Grandadam, con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio para América Latina y el Caribe del Instituto de Ciencias Políticas de París, y con mi compañera Cristian Capuchiño de la redacción brasileña de RFI. Cristian, por cierto, ¿cómo lleva este momento tan grave de crisis en el país el Brasil de los olvidados? Porque tengo aquí una estadística, casi 117 millones de brasileños
que vivieron con algún grado de inseguridad alimenticia en los últimos 3 meses de 2020. 117 millones de personas. Nos referimos al Brasil, que ya no tiene trabajo, que ahora dependen de las ayudas del Estado casi al 100%, sin dinero, sin comida y sin vacuna. Desafortunadamente tenemos que decir que en Brasil la hambre volvió. Hay mucha gente que no sabe lo que va a comer mañana. Entonces, por eso explica por qué la gente está en las calles también, Claro. por qué el lockdown que algunos alcaldes intentaron hacer no se puede. Y cómo no se puede sustentar las medidas de restricción sin dinero. Y lo que pasa es que tienen que hacer una escoja que es imposible. O sales para intentar tener lo que comer y se expone el COVID, o te quedas en casa sin nada. Sales, claro que vas a hacer. O sea, la ayuda económica que distribuyó el gobierno durante meses y que se terminó en diciembre y normalmente vuelve ahora, ayudó un poco a contener esa pobreza. Pero ahora, después de que se terminara la ayuda, la gente volvió a caer en, como dices, en el hambre y en la obligación absoluta de salir de casa para comer, para buscar comida y con trabajo. Y informal. Y es importante decir que en el año de 2020 teníamos una ayuda por adulto que era algo como $100. Sí. Ahora el gobierno volvió con la mitad Sí. por hogar. Entonces, eso no es el suficiente para que la gente tiene lo que comer. Y encima el dólar está muy caro, entonces la comida tuvo una inflación enorme. ¿Querías añadir algo más, Gaspar? No, estoy... Bueno, pues... Los hay que dicen, o sea, algunos medios subrayan que los números de la pobreza en Brasil volverían a su índice de antes de los años Lula. Antes de todas las políticas sociales que hizo Lula. Y antes lo comentábamos, esa circunstancia de que varias ciudades brasileñas ya registren más muertes que nacimientos debido a la pandemia. El pasado mes de marzo, el más mortífero hasta ahora de la crisis en Brasil, falleció más gente de la que nació en al menos 12 de las 50 urbes con más de 500.000 habitantes. Una situación que se multiplicó en Río de Janeiro, en Porto Alegre o en Natal. Es decir, y además, según los expertos demográficos, esto puede tener consecuencias incluso estructurales para el país. Es decir, más allá además de toda esta catástrofe de la gestión, de toda esta catástrofe económica, consecuencias estructurales en el país. Pues sí, y eso es lo que es gravísimo cuando uno piensa en cómo Bolsonaro llegó al poder y cómo Bolsonaro construyó este discurso antipolítica y ver las consecuencias de haber llevado a Bolsonaro al poder, porque no solo hay este problema demográfico a futuro, sino este problema sanitario. Brasil tenía políticas, tenía la estructura tanto en la investigación como en el plano de la aplicación de las vacunas, pero lo vemos en todos los campos, en la cultura, en la educación, en la ciencia y tecnología. Brasil ya no distribuye bolsas, es decir, estímulos para la producción científica. Entonces, en todas las políticas públicas, eso sin hablar de la educación, el del medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vemos retrocesos en todos los campos, y eso es lo que es muy preocupante de cara al futuro. Pues vamos a escarbar un poquito en la realidad política, porque si lo recuerdan, hace un par de semanas hubo una crisis política dentro del gobierno de Bolsonaro a partir del relevo de su ministro de Asuntos Exteriores, también el de Defensa, y algunos cambios más en el Ejecutivo. Hablábamos antes con Gaspar esa pretensión de relevar al ex canciller Ernesto Araujo, que tenía unas posiciones muy ultraconservadoras y muy para buscar una posición más pragmática a nivel internacional. ¿Qué hay detrás de estos cambios dentro del gabinete Bolsonaro? Gaspar. Bueno, lo que hay es una voluntad del presidente Bolsonaro de retomar la iniciativa política después del regreso a la cancha electoral del expresidente Lula, que ha puesto al Ejecutivo en la defensiva. Claramente me parece que esta tentativa fue una tentativa fallida. ¿Por qué? Porque una
una insubordinación del ejército. Los comandantes de las tres fuerzas renunciaron a raíz de la dimisión del ministro de Defensa, que era un militar. Y esto generó una crisis dentro del ejército, que era hasta ahora uno de los pilares de sustentación del gobierno de Bolsonaro. Y me parece que a raíz de estas malas noticias económicas, el Centrão, que es este grupo de partidos de centro derecha que también ha sido desde el año pasado uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro, pues va a aumentar cada vez más el precio para respaldar al gobierno de Bolsonaro. Entonces yo creo que ya sea a nivel de esos partidos de centro derecha, ya sea a nivel del ejército y el sector empresarial, que cada vez está más incómodo en este apoyo al gobierno de Bolsonaro, bueno, vemos que los tres pilares de sustentación de Bolsonaro pues están perdiendo consistencia, y esto pues claramente no es una buena señal para Bolsonaro. Vamos a explicar eso a lo que refería tangencialmente Gaspar, esa vuelta de Lula, porque el Supremo acaba de ratificar hace unas horas esa decisión de la justicia de considerar al exjuez Sergio Moro como parcial en el juicio que condenó en 2017 al expresidente Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. Anuló todo el proceso y, por ende, Lula podrá volver a presentarse en la presidencia en 2022. Una decisión que, repito, acaba de ser ratificada hace unas horas por el Supremo. ¿A dónde esto nos conduce a un choque irremediable en 2022 entre Bolsonaro y Lula? Cristian. En este momento sí, porque tenemos dos fuerzas que en todas las encuestas tienen más que 30% de los votantes. Pero todavía tenemos un año y pico hasta las elecciones, una pandemia a enfrentar y muchas cosas pueden cambiar. Entonces, antes sabíamos que Bolsonaro estaría en el segundo turno seguramente. Ahora es Lula que está seguramente en el segundo turno. Pero vamos con este escenario, ¿vamos hacia un escenario 2022 más polarizado todavía? Más polarizado o todavía polarizado como antes. Y creo que sí, claramente vamos a un duelo entre Bolsonaro y Lula. Por el momento no hay una tercera vía que se vea probable, sino una tercera vía que podría ser más golpista. Más golpista, porque de eso también se habla. Es lo que temo, es lo que temo personalmente. Yo temo de que Bolsonaro, acorralado como está, podría presentar una presión sobre el Congreso y hacer, manipular de tal manera para, por ejemplo, cerrar el Congreso. Voy a transformar a esto a lo que se refiere Sabine en una pregunta, porque mucho se habla de la posición de la relación actual de los militares y Bolsonaro. ¿Con qué apoyos cuenta ahora mismo Bolsonaro dentro del cuerpo militar, Gaspar? Bueno, yo creo que esa es una pregunta central que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque la posición de los militares es muy ambigua. ¿Por qué? Porque, por un lado, los militares ocupan una posición central en el gobierno como nunca se había visto en Brasil desde el fin de la dictadura militar. Con más cargos que nunca. Más de una tercera parte de los ministros del gobierno de Bolsonaro son militares. Los militares controlan más de 6,000 cargos de dirección en los ministerios, en las empresas públicas. Entonces, se trata de un gobierno eminentemente militar, o al menos en el cual el componente militar es central. Entonces, ellos han recuperado un espacio en la vida pública y tienen un prestigio dentro del gobierno. Ahora bien, por otro lado, los militares no quieren ser asociados al desastre cada vez más evidente del gobierno Bolsonaro. Es en este sentido que los comandantes de las tres fuerzas decidieron renunciar a sus cargos en protesta por la dimisión del ministro de Defensa. No quieren ver que el ejército es usado con fines políticos por Bolsonaro, que ha sido toda su estrategia desde hace ya varios meses. O sea, las cabezas no quieren. Claro, pero el problema... en los cuarteles no es cierto. Pero es que no es cierto decir que los generales no quieren, porque los generales ganan dinero gracias al gobierno. Claro. Son ministros. Sí. De hecho, el que encarnó el discurso del gobierno en este año sobre el tema central del momento, que es la pandemia, era un militar. El general Pazuello, que era ministro de Salud. Entonces, el ejército es asociado a esta tragedia y el ejército tiene un problema político que resolver. O se queda con Bolsonaro o
va a tener en algún momento tener que tomar una decisión. Entonces, eso es un problema, porque el ejército no tiene que ocupar en un país democrático el espacio que hoy en día, que el ejército ocupa hoy en día. Parece que es troncal esta cuestión, ¿no, Cristian? Y el equilibrio que tiene que tener el ejército en este momento respecto a la figura del presidente, ¿no, Cristian? Bueno, creo que es importante de pensar también que el vicepresidente es un general. Entonces, el gobierno Bolsonaro se hace con los militares. Pero hay una presión cada vez más fuerte en el Congreso, que está junto también con los militares. Entonces, por ejemplo, en este momento el Brasil no tiene un presupuesto público aprobado para 2021. Lo que pasa, tenemos un proyecto de presupuesto que si Bolsonaro firma, sabes que hace un crimen fiscal y puede llevar al impeachment. Pero si no firma el presupuesto, sabes que el Congreso tiene más de una centena de pedidos de impeachment. Entonces, un poco como se está entre la espalda y la pared. Cristian, Sabine, ¿cree que es inevitable esta situación de polarización política con la que vamos a llegar a 2022? ¿Que se va a instalar este escenario en la pospandemia en Brasil? Sí, se va a instalar y sobre todo va a seguir, porque va a seguir el curso que ya tenía en el 2018 con el precedente y la historia de ese momento muy fuerte del Lavallato, del asunto Lavallato, que polarizaba el debate político totalmente y contribuía a que se desenvolviera un odio político entre los dos campos. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado hoy en este gran programa que hemos hecho sobre Brasil, explicando desde la parte más sanitaria hacia la parte más económica y todo el escenario político que se presenta de cara a 2022. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.